Amor, eu cheguei, amor. Oi, diga-ne, oi, foi bom. Ui, tem ninguém. Eu tenho uma fome. Que fazer? Ah, beleza. Hoy vamos a hacer un lanchinho simple con lo que haya en la nevera para los maridones que ven y se encuentran a la mujer que no está y está en un shopping, ¿tá? Me troco y enseguida estamos. Beleza. Ya, mi mujer fue al shopping y fica solo, tengo mucha fome, con muchos de entonces, ¿qué hace la nevera? Hace estos bifes, unos bifes normales, de contrafilé normales, que en vez de echarle sal, para que sea más saludable, voy a pegar sollo y voy a mollarlos en el sollo. ¿Por qué? Porque va a ficar por fuera muy crujiente, muy escurinho, muy bom, mas por dentro va a ficar mole. Y eso para nuestro bifinho va a ser fundamental. Eso lo ponen en un plato, como están viendo, el sollo, y así queda un color, el color maravilloso. Entonces, si vos queréis más oscuro, pone más. Si vos queréis menos, pone menos. Eso es a gusto de cada uno. Eso lo pasa con la mano, así, pasa con la mano. Y una vez pronto, va a ser también unas cebolas y unos temperos y cerveza, porque ¿quién no tiene cerveza en casa? La cerveza siempre es buena. Entonces puse cerveza, 2 cebolas, las pateé, así, en esta forma maravillosa, y las puse durante unos 10 minutos en cerveza y tempero. Y tengo aquí unas baguettes que después voy a torrar y voy a poner por encima un poquito de ajo y un poquito de cebola. Vamos a hacer, en vez de ese triste lanchiño que se puede hacer en cualquier buteca de un churrasco con queso, no, vamos a hacer una cosa muy con condimento. Vamos a quitar la fritidera y enseguida voltamos. Colé la cebola, que me había puesto con cerveza y con más temperos, y la estoy sofritando para que fique doradilla, Quiten más. Oye, qué sucio, ¿sabes? Oye, qué sucio me dejó mi mujer la cocina. Ya, para cuando una cocina está tan sucia, oye, toallina. Entonces, muy obrigado por todas las encomiendas. Y como muestra de agradecimiento, nos vamos a hacer de brindis para vosotros, todos que hacen una encomienda, una toalla personificada de la fiesta. Que sirve pues, para, por ejemplo, esto así, pues, tira, o limpia las manos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, estamos haciendo con todo. Hemos solo colado la cerveza y ya hemos dejado con todas las hierbas. ¿Para qué? Para que esta cebola fique caramelizada con un ton de cerveza y de terra, de temperos. Pues hay que dejarlo aquí tranquilo y mientras tanto vamos a dejarlo aquí, vamos a preparar la segunda parte que es o bife para el lunch, ¿está? Ya fiz la cebola caramelizada unos 5 a 10 minutos y ahora ya retirado voy a pegar los bifes que te puso con sollo en una fridera quente. Oiga, yo adoro ese sonido, que te calles. Ay, mujer en el shopping y yo estoy haciéndome una mordomía. No hay que meter nada la carne, Oiga, aquí como está, para que no quede cruzada, así. Esto uno mal, pues voy a hacer 2 bifes. Y sin meter, Vamos así para que no se cruce, sin meter, está muy potente. De unos 60 segundos. Oiga cómo picó la cebola. Pel amor de Dios. Esto va a ir después en el montaje de un plato que voy a hacer, ¿está? Fazo los bifes y estamos acabando. Bueno, yo voy a hacer los bifes que han picado. Señora, oye, ¿qué les dice? Les voy a montar solo uno, mira. Ponemos un bifiño aquí. El pan lo he torrado antes en la fritidera para que fique un poco torrado. Entonces ponemos el bifiño. Ponemos un poquillo de esta mordomía, así, así, leve. Y luego se puede poner el gusto de mollo barbecue. Más, pues se puede poner mostarda, mayonese, en fin. Y ponemos aquí un poquito así de... Pero sin ninguna ilusión, como un falo, como brinco con feita. Sin ninguna ilusión, pues es fecha. Y... Oye, eu tengo que facer. Va por voses. Amor, pode seguir indo al shopping, que eu poupo dinero aquí facendo comida rápida. Oye aquí. Beleza. Seguimos, la fiesta.